interesante que, que en la Biblia cuando tú estudias, ¿verdad? Y comienzas a descubrir las grandes cosas que hizo el Señor, la mayoría de sus mejores enseñanzas fueron en una mesa. Ah, Una mesa. me gustó Interesante, porque esa fíjate introducción. que su primer milagro comienza en una mesa, en una fiesta de una boda. No era su tiempo, no era su hora, pero la fe de su mamá, el impulso de su mamá, la seguridad de su mamá, ¿verdad? Lo lleva a comenzar antes de tiempo. Pero él era Jesús, él podía hacerlo. Interesante por demás que las grandes enseñanzas de Jesús fueron sentados en una mesa. La pregunta entonces debería ser, ¿en qué mesa está sentado el día de Mm, hoy? realmente es interesante como comenzó tu introducción. No me esperaba esa. Hay gente, Ah, ¿verdad? Que minimiza, es la palabra, ujú. el sentarse en una mesa. Minimiza o O menosprecia. menosprecia el sentarse en una mesa. Muchas veces pensamos que al sentarnos en una mesa al sentarnos en una mesa es sinónimo o significado de esperar. Pero los discípulos cuando estaban en aquella mesa hicieron muchas cosas. Número uno, escucharon a Jesús. Ujú. Fueron instruidos, fueron discipulados en una mesa. Mientras ellos comían con Jesús, o sea que entendieron el poder que tenía la unidad en una mesa. Como tú decías hace segundos atrás, Jesús, perdón, hizo milagros en una mesa. Y es interesante porque nosotros ahora mismo estamos en una mesa Ujú. escuchando la palabra del Señor. Y hay gente que se sienta en la mesa incorrecta. Date cuenta que el mismo Mesibofé estaba en el lugar incorrecto, estaba en lo de bar, pero escuchó, ¿verdad?, que alguien lo mandó a llamar. Fíjate qué interesante que cuando se trataba de restaurar o cuando se trataba de restituir, era en una mesa. Ah, Era en una eso es mesa. correcto. Porque es interesante que ¿verdad? Ahora que tocas Mefiboset, el rey lo manda a llamar y lo manda a buscar para sentarlo en una mesa. Mesa, Lo interesante es que la mesa no era el lugar de su final, era el lugar de su nuevo comienzo. en lugar de su nueva etapa. No tan solamente era el lugar de su nuevo comienzo, sino que era el lugar de gracia. ¿Por qué gracia? Porque la gracia es favor inmerecido. Es aquello que se te da aunque tú no lo merezcas, o es aquel lugar donde tú llegas aunque no estaba en tus planes llegar o no creías que pudieras llegar. Mefiboset ciertamente ni se imaginaba llegar a esta mesa, incluso cómo iba a llegar si estaba lisiado, Ujú. ¿verdad? De sus piernas, era imposible llegar. Sin embargo, lo mandan a buscar, lo sientan en la mesa y la mesa cubría sus Ahí hay un faltas. punto que quizás él llegó al lugar, pero no tenía la mínima, o sea, él no sabía ni cómo sentarse en la mesa. Quizás a lo mejor él pensaba que no tenía las herramientas para hacerlo, era lisiado, Así pero es. alguien tuvo que sentarlo en la mesa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la mesa de frente y tenemos al mismo Jesús sentado en la mesa esperando que nosotros nos sentemos y cenemos con él, Ujú. y nosotros teniéndolo todo en nuestros ojos, nosotros no nos sentamos? Pero tiene que venir alguien realmente Así es. que está dispuesto a levantarte, a tomarte de la mano, a tomarte de los hombros y sentarte en la mesa correcta. Ahora, la pregunta es, ¿en qué mesa te quieres sentar? Mm, Porque siempre en la vida, siempre va a llegar una persona que te va a invitar a sentarse a su mesa. Incluso el mismo Jesús dice en la Biblia que él toca la puerta y llama. Si tú entras, si tú abres, él Él entra entra y cena contigo. ¿Dónde se cena? En en la una mesa. mesa. No es como ahora que hay otras costumbres, que unos cenan en el cuarto, otros cenan en la sala, otros cenan en el family, pero realmente la mesa fue diseñada para la unidad de la familia, fue diseñada para la planificación de futuros, fue diseñada para conectar con gente que posiblemente tú no conocías antes. La mesa no es solo lugar de reunión, no es solo lugar para cenar, sino es un lugar para establecer tus prioridades. Porque qué interesante que Jesús toca la puerta, si tú le abras, él entra y cena. ¿Por qué cena? Ah, bueno, porque es que sentado a la mesa, cenando, ahí es donde determina qué es lo próximo que va a suceder con tu vida. Normalmente, cuando la gente se quiere sentar a analizar su vida, o se quiere sentar a analizar qué hacer por lo que está viviendo en su vida, ¿dónde se sienta?
En la mesa. Ujú. Y normalmente, ¿dónde es que la gente lee los diagnósticos médicos? En una mesa. ¿Dónde es que la gente comienza a reunir sus deudas? En una mesa. ¿Y dónde tratan de buscar una solución a los problemas que están viviendo? En una mesa. El problema es que van a haber dos mesas donde vas a tener invitación. La pregunta es, ¿en qué mesa te vas a sentar? Es interesante porque decían minutos atrás, o segundos atrás mejor dicho, que en la mesa hay restauración. Date cuenta que Mesiboafé lo había perdido todo, pero en la mesa David le dice, ¿sabes qué? Todo lo que era de tu abuelo se te va a devolver. Y Retribución. y es interesante porque ahora hablando, ¿verdad?, de la mesa en donde nosotros nos queremos sentar, en donde, ¿verdad?, se sentó Judas. ¿En qué mesa se sentó? Vamos a analizar entonces, porque él había experimentado estar en la mesa con Jesús. Cuando tú experimentas estar en la mesa con Jesús, realmente la experiencia debe ser extraordinaria, Magistral. es sobrenatural. O sea, Espectacular. hay gente, esto sí me choca, hay gente que experimenta estar en la mesa con Jesús y sabiendo que eso es lo mejor de lo mejor, decide cambiar de mesa y irse a la mesa incorrecta, porque él mismo experimentó estar con Jesús. ¿O será que hay gente con el corazón incorrecto en la mesa correcta? Oh my God. Por eso tienes que tener mucho cuidado en qué mesa tú te sientas, porque es muy probable que quien come de tu plato hoy es el mismo que te va a traicionar mañana. Quiere decir que cuando Judas se sienta en la mesa incorrecta, él mismo, ¿qué le puede estar pasando por su mente? Cuando él estaba negociando en una mesa, me imagino. Claro. Estaba, ¿verdad?, negociando qué iba a hacer con Jesús. Que las grandes negociaciones son en una mesa. Entonces, ¿cómo se sentiría Judas entonces en esos momentos, Harry? Mira, yo creo que tú sabes que la Biblia dice que cuando Dios estaba por ahí dándose una vuelta en sus oficinas celestiales, a ver cómo estaba su liderazgo, dice que encontró iniquidad en el corazón de Lucifer. ¿Y qué es iniquidad? Tratar de robar algo que no es tuyo, tratar de usurpar un lugar que no te corresponde, hacer un cambio. El problema es que hay mucha gente que está cambiando de mesas. Y yo me imagino que Judas, sentado en la mesa correcta, estaba pensando en lo que había negociado en la mesa incorrecta. Entonces, cuando tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu corazón está conectado a la mesa incorrecta, estás nublado y no te das cuenta que estás en la mesa correcta. Y no puedes aprovechar lo que allí está sucediendo. Porque lo que Judas no sabía es que ya Jesús sabía lo que él iba a hacer en los próximos días. Sin embargo, le dio una oportunidad de sentarse a la mesa. ¿Cuánta gente hoy, teniendo iniquidad en el corazón, teniendo maldad en el corazón, teniendo incluso planes en contra de alguien, en contra de algo, en contra de una congregación, de una persona, de un matrimonio, de un ministerio, aún así se le da la oportunidad de que se sienten en una mesa a compartir, porque siempre hay oportunidad para tú cambiar tu corazón, siempre hay oportunidad para tú degustar de una buena comida en la mesa correcta, sabiendo que puedes hacer cambios en tu corazón. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando el hijo regresó a la casa, dijo, ¿sabes qué? Vestiduras nuevas, anillo para el pacto, vamos a hacer una comida. ¿Dónde van a comer? En una mesa. O sea, que va a haber la restauración en una ¿Tú mesa. sabes lo que es después de haber comido? La noche antes, la comida que comían los cerdos, estar ahora sentado en la mesa, que siempre fue tuya. Pero el problema es que hay mucha gente que está tan conectada a sus caprichos y a sus cosas y a sus boberías que prefieren comer la comida de los cerdos que regresar a la mesa que le corresponde. De hecho, él estaba en el piso comiendo comida de los cerdos. Pero entonces, cuando tú te sientas, luego de haber pasado todo eso, luego de estar en el lodo del pecado, tú sentarte en una mesa, cuando Dios te posiciona, te da una nueva posición, te da vestiduras nuevas y te pone en la silla correcta, realmente, ¿cómo se habrá sentido el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que lleva al hijo pródigo a comer de los cerdos, a comer en la mesa incorrecta? ¿Qué lo lleva a eso? Bueno, número uno, hay algo que ¿verdad?, que cuando yo predico lo de la parábola del hijo pródigo, me gusta recalcarla, y es que hay gente que quiere la bendición, quiere la bendición
quiere lo que puede ofrecerte Dios, pero no quiere a Dios. Date cuenta que Cierto. cuando él va donde el padre dice, ¿sabes qué, papá? Dame todo lo que me corresponde. Y ¿sabe lo que tenía que hacer el padre, verdad? El padre tenía que vender sus tierras para poder cederle a él lo que le correspondía. Y entonces en ese caso, si vamos a la historia, nos damos cuenta que aquel que perdía tierra bajaba de nivel en la comunidad. Claro. Quiere decir que él no le importaba en el nivel que el padre iba a caer. Él solamente quería la bendición del padre. Estaba pensando en él. Y fíjate qué interesante que la ley dice y decía que de la única manera que tú podías heredar era que tu papá muriera. Prácticamente mató a su papá en vida por cambiar de mesa, teniendo la oportunidad de disfrutar a su padre en vida en la mesa correcta. Y si resumimos todo, lo que lleva a este muchacho a comer en la mesa incorrecta, que ni tan siquiera es una analogía, porque ni había mesa, era realmente tierra, comiendo tierra como los cerdos, porque eso es lo que los cerdos comen, tierra, teniendo una mesa correcta, fue una decisión. Pero una decisión es lo que lo lleva a regresar a la mesa que le correspondía. Hoy es día de decisión. ¿A qué mesa vas a llegar? Ahora bien, es interesante porque Dios te posiciona y te pone en la mesa correcta, simplemente para bendecirte, para bendecir tus hijos, bendecir tu casa, bendecir tu trabajo, bendecir tu ministerio, darte vestiduras nuevas, posicionarte. Pero muchas veces nos enojamos con Dios, y voy a usar esta palabra, porque pensamos que Dios boicotea, es la palabra. Boicotea. Quizás mis planes. Date cuenta que muchas Interrumpe veces mis planes. sé la mejor. Dios tiene que hacerlo muchas veces porque estamos en la mesa incorrecta. Date cuenta que cuando Jesús entra al templo, ¿qué tuvo que pasar? Jesús tuvo que voltear todas las mesas. ¿Por qué? Porque había gente que estaban sentadas. El problema no era la mercadería. El problema era dónde lo estaban haciendo. Y la casa de Dios no fue diseñada para mercadear. Ese fue el problema. Por eso Jesús tuvo que, posiblemente, era una mesa correcta en el lugar incorrecto. Exacto, ahí vamos. En el tiempo incorrecto. Entonces, muchos de nosotros queremos sentarnos en mesas que son correctas, pero no en el tiempo correcto. Por eso muchas veces hay cosas que nosotros queremos hacer o cosas que nosotros queremos alcanzar y Dios interrumpe nuestros planes tiene que decir, se porque acabó. dice, tú vas a comer en esa mesa, pero Claro. no ahora. No en este tiempo. Porque imagínate tú O no en este lugar. no en este lugar. Imagínate tú llevar a tu niño que apenas está aprendiendo a comer ahora, a sentarlo en una mesa a comer un canto de carne. No es el tiempo correcto. Va a llegar a esa mesa, pero no en el tiempo en que él quiere, sino en el tiempo correcto. La pregunta que hay sobre el tapete el día de hoy: ¿en qué mesa te vas a sentar a comer y con qué gente vas a compartir tu mesa? Yo quiero sentarme en la silla. Bueno, me quiero sentar en la mesa. En aquella mesa cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, a los discípulos: oye, hay una gran noticia. Y es que Jesús va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y ahora voy a la enseñanza que quiero traer. Quiero sentarme en la mesa de las noticias. Eso fue una noticia para los discípulos. Yo quiero sentarme en esa mesa de noticias positivas. Date cuenta que Nehemías, cuando recibió aquella carta, porque recibió una carta del hermano, y aunque la Biblia no dice que estaba en una mesa, pues obviamente tenía una carta en la mano. Vamos a suponer que estaba en la mesa. Cuando recibe aquella carta, dice que la desesperación fue tanta que comenzó a llorar. Dice que lo primero que hace fue que se sentó. Eso fue, si vamos a la Biblia, dice que Nehemías, cuando lee la carta, lo primero que hace es que se sienta. Pues vamos a poner que se sienta en la mesa. Se sentó. Esto fue que esa noticia lo impactó tanto que tuvo que sentarse a analizar lo que estaba pasando. Obviamente sabemos que los muros, ¿verdad?, estaban derribados, y esto pues significaba que peligro ante la familia. Pero cuando él recibe esta noticia, estamos hablando de la noticia, fue impactante para él, porque hay noticias negativas que las vamos a recibir en la mesa. Es que la mayoría de las noticias se reciben. De hecho, ¿dónde te dan las peores noticias? En una mesa. ¿En una mesa? ¿El doctor? En la mesa de una oficina de gobierno, en la mesa de un doctor, en la mesa posiblemente de un abogado. En la mesa es donde te dicen las malas noticias. Pero yo quiero decirte el día de hoy que en la misma mesa donde quisieron destruirte, en una mesa donde quisieron detenerte, en una mesa Dios te va a dar una buena noticia.
En una mesa Dios te va a restituir, en una mesa Dios te va a recompensar. En una mesa las cosas pueden cambiar. La pregunta, el detalle es, ¿en qué mesa quieres estar sentado? Tú tienes que tomar la decisión. Levantarte de la mesa de la incertidumbre y sentarte en la mesa de la seguridad. Salirte de la mesa de la, ¿verdad?, de la inseguridad, como está diciendo, y sentarte en la mesa de la bendición, en la mesa que Dios quiere realmente que te sientes. Claro, tienes que levantarte de la mesa de la esclavitud y comenzar a sentarte en la mesa de conquista, de gobierno, de autoridad. Salta de la mesa de la duda y siéntate en la mesa correcta. En la mesa de la fe. La mesa que te dice, aunque lo que tengo en mis manos son malas noticias, mi fe es más poderosa que esta noticia que yo acabo de recibir. Y no importa lo que haya sobre la mesa, mi fe va por encima de mis imposibilidades. Salte hoy de la mesa del dolor y siéntate en la mesa de la victoria. Hay que salir de la mesa de la esclavitud y sentarnos en la mesa de la libertad. Libertad emocional, libertad espiritual, libertad sentimental. Hay que cambiar de mesa. Hay que levantarse de la mesa de la tristeza y sentarte en aquella mesa que sentaron a Mefiboset, que aquello que era la señal de tu final fue lo mismo que Dios utilizó para tu nuevo comienzo. La gente tiene que salirse, moverse, cambiarse de la mesa de la religiosidad y sentarse en la mesa de la relación con Dios. Aquel que cena contigo, aquel que llora contigo, aquel que te enseña, aquel que te abraza, aquel que está contigo, aquel que te levanta, aquel que nunca te ha dejado solo. El problema es que hay gente que se siente en la mesa del señalamiento. Claro. Y simplemente se sientan 2 o 3 en la misma mesa a señalar y a culpar a los demás y a criticar a los demás, cómo está vestido, cómo habla, cómo camina. Y qué interesante que en una mesa es donde dictan sentencias sobre ti, pero en una misma mesa es donde dan palabra de libertad para tu vida. Hoy tienes que transicionar. Tienes que levantarte de esa mesa del dolor, de esa mesa de la duda, de esa mesa de la incertidumbre, de esa mesa de la mediocridad y sentarte en la mesa correcta, donde el Padre te está esperando para cenar contigo y decirte, hoy es un nuevo comienzo para ti. Si Mefiboset recibió todo lo que había perdido en una mesa, yo estoy completamente seguro que en la mesa de estresado Dios te va a restaurar. Definitivamente. Sal de la mesa de la incertidumbre y siéntate en la mesa de esperanza. De hecho, cuando Jesús venga a levantar a su iglesia, a levantar a sus hijos, ¿dónde vamos a celebrar? En una mesa en el cielo, porque va a haber una cena preparada para nosotros. Tienes que cambiar de mesa. Yo estoy creyendo, Emanuel, que hay una mesa de un milagro para alguien el día de hoy. Hay una mesa de victoria para alguien el día de hoy. Hay una mesa de libertad, de rompimiento, de conquista, de avance para alguien el día de hoy. La pregunta es, ¿en qué mesa te vas a sentar? Si yo fuera tú, me sentara en la mesa correcta. Realmente la mesa está servida, la comida está servida. Solamente y Jesús, el café ya lo están haciendo. Solamente Jesús está esperando que te sientes en tu lugar. Porque date cuenta, está la mesa y está la silla, que quizás esa silla está vacía. Así es. Esa silla te pertenece a ti. Claro. Todavía tiene tu nombre. ¿Cuánta gente ha soltado la mesa de su comunidad de fe, la mesa de su iglesia, la mesa de su familia, la mesa de sus hijos, de sus padres? Lo hermoso es que cuando la silla te pertenece, nadie se puede sentar ahí. Wow. Pueden pasar los años, pueden pasar los meses, pueden pasar décadas y tu silla va a estar en el mismo lugar donde tú la dejaste. Me parece que la mesa está lista, la mesa está preparada. Lo único que hace falta es que tomes la decisión de sentarte en la mesa correcta, con la gente correcta, para que inicie la mejor temporada de tu vida. ¿Y qué dijo el mismo David en el libro de Salmos? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores.